económicos y sociales más significativos que se ha dado en Panamá en los últimos tiempos, pero detrás de estas cifras y de los titulares que todos escuchamos, hay historias humanas, hay inversiones de locales, hay negocios que sostenían miles de empleos directos e indirectos, sostenían familias también. Hoy vamos a conversar precisamente con el señor Abel Oliveros, quien es un empresario, es gerente pues de esta empresa de talento humano, pero además también proveedor y comunitario. Así que bienvenido a este espacio, don Abel Oliveros, gusto tenerlo aquí. Nos abre el micrófono, por favor, para poder conocer en primera instancia cuáles han sido esas consecuencias directas e inmediatas para su empresa, en primer lugar, con el tema del cierre de la mina. Bienvenido. Muchas gracias, estimada Edna. Saludos a los que nos escuchan y a los que nos pueden ver a través de las diferentes plataformas. De verdad que nosotros a través de este tiempo, desde el año 2023, hemos venido haciendo esta vocería, hablando, expresando acerca de nuestra posición y de nuestra manera en cómo hemos recibido esta suspensión de operaciones que fue repentina, para la cual no estábamos preparados nosotros los que éramos proveedores locales, sobre todo empresas pequeñas o empresas medianas que estaban construyendo un futuro comercial o empresarial. Sin embargo, pues hemos estado resilientes, muy optimistas, pensando de que todo este conflicto pueda tener un buen final, que podamos llegar a acuerdos como país, porque realmente las afectaciones han sido muchas. En mi caso, como empresa local, prácticamente hemos tenido que suspender todas nuestras actividades por el hecho de que no hay movimiento, no hay ventas, no hay servicios, que era lo que nosotros presentábamos. Entonces, esto realmente nos ha mantenido en esa zozobra, en esa incertidumbre. Estamos viendo que hay una inversión al lado de nosotros de más de 10.000 millones de dólares, pero sin embargo, estamos en un momento de crisis, ¿no? Y es por eso que nosotros tratamos de expresar lo que nos ha pasado y lo que nos ha sucedido, tratando de que la sociedad pues pueda entender de que no todo lo que se ha dicho en redes es cierto y que ha habido mucha mala información que ha tratado de transgiversar las cosas con fines que desconocemos, que parecieran más que todo políticos, con la idea de afectar a una industria, pero que al final no se está afectando realmente a quienes se cree que se afecta, sino se está afectando a muchos panameños como yo, gente que está echando para adelante, que está emprendiendo, al que trabajaba, al estudiante. O sea, somos muchos los afectados que no se pensó que íbamos a hacer, sino que más que todo se esperaba que se iba a afectar a la clase política y no es cierto. Entonces, en ese sentido, estamos nosotros tratando de que nos escuchen y bueno, y agradecido por la oportunidad que usted nos da. Don Abel, esa afectación que usted señala de su pequeña empresa, sin duda había una generación de empleos directos e indirectos. Hablemos de esa, precisamente de ese impacto que se le ha generado a usted como pequeño empresario, como proveedor de la mina, al darse sí intempestivamente el cierre del sector. Sí, por supuesto. Mire, nosotros como empresa o como toda empresa hace proyecciones a futuro en base a lo que uno pues puede prever que va a suceder de acuerdo a cómo se comporta el mercado, ¿no? Nosotros al final habíamos hecho yo, pues como empresa he hecho inversión en terrenos para la construcción de talleres de fabricación, temas de oficina, mobiliario, inversión en herramientas, en equipos, capacitaciones. Habíamos hecho una inversión enorme en capacitar a personal de la zona para que estuviera calificado para prestar el servicio dentro de esta industria, porque es una industria muy exigente también a nivel de calidad y de seguridad. Algo que no es muy normal aquí en Usual. Panamá. Ajá, exactamente. Entonces, nosotros habíamos hecho toda esta planificación, prácticamente todo lo que pudiese llamarse utilidad que íbamos obteniendo se iba reinvirtiendo en esto porque pues veíamos un futuro muy prometedor y esa era nuestra realidad. O sea, ¿qué pasó cuando la mina cerró? Nosotros tuvimos prácticamente que perder todo porque ya
a lo que vamos, prácticamente hay herramientas, hay equipos, por ejemplo, en mi caso que tenía equipos de soldar, herramientas mecánicas, todo eso, algunas ya no funcionan por el tiempo que ha pasado, porque eso se deteriora muy rápido si no tiene uso. Entonces, e inclusive el propio mantenimiento del equipo como tal cuesta demasiado también, y si uno no tiene una generación económica, a veces no es viable hacerlo. Entonces, esta es la consecuencia directa que nosotros tenemos, pero también hay consecuencias que no son tan visibles como la de ese trabajador que dependía de lo que hacíamos nosotros para pagarle la educación a sus hijos, para enviar a sus hijos a la universidad, a la escuela, para ayudar a sus padres, porque recordemos que estamos hablando de trabajadores de zonas rurales donde normalmente no hay oportunidades de trabajo formal, donde no se cotiza, y al tener estas oportunidades, ya tener una ficha de seguro, al menos tienes la oportunidad de tener un mejor acceso a la salud, pues por poner un ejemplo. Aparte de eso, pues todos estos trabajadores también tenían, digamos que en, en sus pueblos, generación económica, porque aparte de que trabajaban para mí, ellos también iban y contrataban en sus entornos a personas que trabajaban para ellos. Y ahí es donde se habla del impacto indirecto, que a veces se piensa de que no es cierto, de que no es verdad, pero sí es verdad. O sea, eran 7.000 trabajadores directos, pero nosotros como contratistas estábamos alrededor de los 40.000 trabajadores indirectos. O sea, en mi caso, yo era una empresa muy pequeña que manejaba entre 15 a 25 personas, pero hay empresas que manejaban 400 trabajadores, 200 por poner un ejemplo, y todo este personal ha tenido que cesar labores. Hay una empresa que conozco que está ubicada aquí en la zona que ha buscado afuera en el Perú, pero con un muy mínimo, apenas unas 10 personas que se ha podido llevar a trabajar afuera, porque pues no es lo Claro. mismo como la oportunidad que teníamos acá. Entonces, esas son las consecuencias directas. Aparte de eso, pues tener que dejar de prácticamente suspender nuestros permisos en el municipio, ya no aportamos a la caja de seguro social porque no hay cómo hacerlo. Eh, las ayudas sociales o como lo que hacemos nosotros como responsabilidad social empresarial, ya no lo estamos haciendo porque no tenemos esa actividad económica que teníamos antes. Entonces, esas son las consecuencias directas, las cuales yo le puedo decir, y pues el estancamiento, ¿no? La fuga de talento humano que se da en estos casos, porque pues tenemos una zona donde estábamos construyendo que la gente que estudiaba pues viniera a prestar sus servicios en la zona y pudiésemos enriquecer, ¿no? A nuestros pueblos con capital humano. Ya eso no se está dando porque las personas calificadas tienen que emigrar, buscar otras opciones, otras alternativas en otros lugares, otras provincias, inclusive en otros países. Entonces, esas son las consecuencias y se va quedando en nuestros pueblos la gente que no ha podido estudiar o la gente que no le queda de otra, dedicándose a trabajos muy informales y de muy baja paga. Entonces, esa es la realidad que tenemos nosotros. Oiga, don Abel, y sobre todo el impacto a nivel personal, a nivel económico y hasta emocional que ocasionó el cierre de la mina. Hablemos de eso. Son temas de los cuales poco se hablan, pero que hay que abordar, porque sí, uno de los efectos que la gente pensaría que ustedes están únicamente preocupados es por la parte económica, pero no, son efectos colaterales. Está en la parte esa de la familia, está el tema emocional. Hablemos de esos impactos que se están generando en usted, en su familia y en las comunidades por el cierre de la mina. Sí, por supuesto, hay muchísimos testimonios, pero puedo mencionar algunos. O sea, hay familias que prácticamente, por ejemplo, lograr obtener una casa es un logro para una familia. No que te financien una casa o que una casa de barriada o que te den tu carro. Hay familias que han tenido que volverse a las casas de sus padres porque no pueden seguir pagando la casa que tenían, porque no pueden seguir pagando el auto. Y esto provoca un daño emocional enorme. Conozco de familias enteras que están en la desesperación, literalmente están desesperados porque dicen no sabemos qué hacer. No hay trabajo, lo que hacemos no nos funciona, no es que no queremos emprender, pero es que no hay generación económica. Entonces, es decir, estamos en el mismo mar, pero algunos van en bote, otros van en yate, otros van en barco, otros van en una canoa. Entonces, esa es la realidad. O sea, la afectación psicológica ha sido grande, que como usted decía, no se habla mucho, pero es la salud mental la que más se afecta al tener esta situación en la familia, en los hogares, no tener cómo responder, cómo resolver las necesidades básicas siquiera porque no hay trabajo, porque lo que intentas no te sale bien y porque la agricultura de subsistencia solamente te permite eh, poner, digamos que, hablándolo de manera muy coloquial, la verdura en la mesa, Ujú. porque eso es lo que se produce acá, Sí. la verdura, pero no está la proteína, no está la carne, no, o sea, esa es la realidad de nuestra gente en las zonas rurales cuando no hay oportunidades. Entonces,
por eso, y vuelvo a enmarcar lo que le contaba, siempre, y escucho muchos ataques en redes sociales, no, lo que pasa es que esa mina beneficiaba a los millonarios. O Sí, sea, nosotros no somos millonarios, la gente de nuestros pueblos no son gente de la élite, si se puede decir así, son gente del común, pero que se beneficiaba directamente de un proyecto y que le estaba yendo bien con este proyecto. O sea, yo soy fiel testigo de mucha gente que tenía casas muy rudimentarias y que fue mejorando, mejorando su nivel de vida, que fue adquiriendo bienes, que fue capacitando a sus hijos, que tenía la capacidad para pagar la universidad, por poner ejemplos, y que hoy en día, pues, algunos lograron graduarse de licenciados o ingenieros, etcétera. Y eso es mejorar la calidad de vida. Entonces, al darse este cese, todos esos sueños se apagan y no solamente eso, sino que te queda ese vacío, esa incertidumbre, qué va a sí. pasar, qué vamos a hacer, dónde consigo un empleo, cómo soluciono esto o aquello. La verdad que son cosas muy difíciles y que inclusive conozco de testimonio de personas que a veces piensan en consecuencias que últimas, por ejemplo, pues ya no sé qué hacer, me siento muy asfixiado, muy ahogado, a veces buscan o piensan, tienen pensamientos que no son los más correctos. Entonces, esta es la realidad de nuestra gente hoy en día y conozco muchos que la verdad que la han pasado muy duro, al igual que yo también, por supuesto. Le hemos pasado muy difícil porque no es fácil tú estar construyendo algo y ver que todo tu trabajo se quedó en la nada, que toda tu inversión se quedó como si tirases agua en un saco roto. O sea, esa es la realidad de nuestra gente y la mía y la de muchos otros pequeños empresarios de la zona. Y el tiempo en el que se dio desde su perspectiva, Abel, ese cierre así tan abrupto que se dio, ¿le dio tiempo a usted para prepararse? O la decisión los tomó a todos, como dice uno, los agarró desprevenidos? Totalmente desprevenidos porque, como le decía, por lo general las empresas, igual pasa en la familia, ¿no? Tú te proyeccionas o tú sacas, digamos que en una familia sacas un préstamo en base a lo que tú tienes un contrato por un año, dos Claro, años, crees que tienes estabilidad laboral y así mismo en las empresas. En mi caso, teníamos líneas de crédito con casas comerciales, con personas que habíamos adquirido confianza. ¿Y qué pasó con nosotros? Nosotros lo que tuvimos que hacer fue pagar todo, que no era el plan, pagar todo de la manera como la pagamos, pero nos descapitalizamos totalmente y a claro. veces nos quedamos con cosas que habíamos comprado que estaban enfocadas en base a prestar un servicio pero que ahora no nos sirven porque la mina está parada y ahora, hoy en día, como le decía, ese montón de herramientas se han dañado. Entonces, eso realmente es un shock muy duro. Yo la verdad que nosotros hemos tratado de ser resilientes y de Ujú. afrontarlo de la mejor manera. Tenemos optimismo, creemos que las cosas se pueden solucionar, pero la verdad es que esto nos ha dado muy duro y así mismo ha pasado con familias enteras que habían adquirido cosas y que de un momento a otro dijeron, "Oye, ¿cómo que pasó?". O sea, nadie veía viable que una inversión tan gigantesca como esta, que empleara tantos trabajadores, que generara tanto bienestar para las comunidades, se pudiera cerrar de la manera en cómo se dio. Entonces, bueno, es la realidad, son experiencias, pero nosotros lo que le apostamos ahora es a que el gobierno pueda realmente conversar con la empresa para ver si pueda llegar a una solución que realmente tome en cuenta a las comunidades y que realmente nos escuchen también, porque siento que a veces hay sectores muy ruidosos en este país que son los que a veces quisieran hablar y quisieran expresarse o hablar en nombre de las comunidades y no me parece correcto. Yo creo que nosotros como comunitarios somos quienes realmente deberíamos hablar qué es lo que queremos y qué pensamos. Abel, y sobre todo, a ver, ¿qué otros sectores has podido tú ver y pudieras compartir con esta audiencia o empresas de tu entorno, ¿verdad? Que se han visto duramente afectadas como consecuencia del cierre. Y sobre todo que nos cuentes a cuántas personas de tu empresa que le estabas dando esa oportunidad de empleo, tuviste que decirle, bueno, no puedo seguir teniéndote empleado porque, pues nada, como proveedor directo de la mina, ya no tengo ese ingreso, esa opción. Sí, por supuesto. Mire, nosotros en mi caso, como tenía alrededor de 15 o 25 trabajadores, recuerdo cuando se dio el cese, estábamos con trabajos ya planificados, con órdenes por ejecutar. Eso se nos canceló porque ya no había manera por qué hacerlo, porque la orden era cerrar operaciones, decirle a los trabajadores que a veces tenían ilusiones, decir, oye,
si tú me das trabajo un año, yo con un año, yo arreglo mi casa, yo hago esto, o sea, porque a veces los trabajadores son muy abiertos con uno a contarle cuáles son sus planes y tener que decirle, mira, no puedo más. Yo recuerdo que yo me duré un mes manteniendo trabajadores en planilla, eh, con la idea de que algo pasara, algo positivo pudiera surgir que nos pudiera sostener. Después de un mes salí de cinco, después de un mes y medio fui saliendo de cinco más, hasta que ya a los 3, 4 meses tuve que decir, "Oh, no, no puedo seguir pagando porque no tengo recursos", y realmente las órdenes que teníamos nos las cancelaron. En aquel tiempo esperábamos que aprobaran el plan de gestión segura que recientemente se aprobó, y mi esperanza era esa, porque el plan de gestión segura de alguna manera exige mantenimientos y hay cierto trabajo que se pueda generar, pero no se dio en su momento. Entonces, ¿qué pasó? Yo también he visto cómo he sido testigo de fincas que se habían planificado en base a lo que la mina estaba demandando en el sector de frutas como la piña, como el plátano, como la verdura. O sea, había gente que se había planificado en eso y habían decidido invertir en eso. Cuando se dio el cese de la mina, la gran mayoría de esa producción se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque Claro, la mina no pudo comprarle porque no tenía la gente que consumía eso, y también porque las personas al no tener las ventas ya no tenían para pagar los insumos, para pagar los empleados que tenían dentro de sus fincas. Cuando venían al mercado nacional la competencia es muy fuerte. A veces una de las particularidades de nuestra región es que nuestros suelos son muy ácidos, necesitan mucha inversión, entonces nuestros costos siempre están arriba de las tierras altas, por ejemplo, que es Tierra Negra, que hay un clima más bondadoso para la agricultura. En nuestro caso no es así. El trópico húmedo, que es un clima muy húmedo, caluroso, que no apoya tanto a la hortaliza, entonces necesita mayor inversión. Entonces, esa realidad, cuando uno viene al mercado nacional, no somos competitivos, al menos no lo somos, quizás en algún momento podamos serlo, pero por ahora no. Entonces, esa realidad de ver fincas perder sus cosechas, de no poder vender, o lo que vendían lo vendían a muy bajo precio, que es decir, que no recuperaban su inversión, no poderse de nuevo capitalizar para seguir trabajando. Esa es la realidad que yo vi en muchas personas, y que contaban que la verdad no sabían qué hacer porque tenían la ilusión, ¿no? Que como usted decía, la parte humana, esa ilusión de prosperar, de crecer, de no tener que emigrar de sus tierras para poder conseguir un empleo. Eso se apagó de un día para otro. Entonces, yo creo, a pesar de todo esto que le estoy contando, el optimismo de las personas es que volvamos a llegar a un acuerdo con la empresa donde podamos generar esas oportunidades que existían. A ver, sí, y hacia allá iba mi siguiente pregunta sobre saber de parte suya y con quienes has conversado, tanto comunitarios, proveedores, empresas que se han visto también afectadas como usted y sus propios empleados que han entendido la decisión que se ha tenido que tomar por el cierre de la mina, si ustedes todavía consideran pues que hay espacio para ese acuerdo, esa reactivación de la actividad minera bajo un modelo sin duda alguna transparente y sostenible. Sí, por supuesto, y creo que parte de lo que se dio esta semana fue, digamos que un buen paso. O sea, esa es la manera como se define. Por supuesto que no significa mucho porque el plan de gestión segura está limitado a algunos puntos específicos. Realmente no permite mucha generación de empleo, pero el optimismo de la gente es que la mina se puede abrir, y muchos sectores, trabajadores, ex trabajadores, sindicatos de la mina, comerciantes, pequeños comerciantes locales, sociedad civil, grupos de comunidades, porque también hay grupos organizados de las comunidades que apoyan la minería. Su mayor apuesta es que se dé una buena negociación transparente, que le pueda brindar esa confianza al país de que realmente las cosas se están haciendo bien. Eso es la mayor apuesta que tenemos nosotros y todos estos sectores que le mencioné, porque al final de nada sirve nosotros, y esta es como la conclusión sencilla que le hacemos a esto. O sea, pisamos riqueza, pero tenemos que andar descalzos porque no nos ponemos de acuerdo, y creo que no es el momento para estar en desacuerdo, y se lo hemos hecho saber al presidente a través de las redes sociales, que nos gustaría que visite la comunidad, porque ahí en la comunidad
nosotros no somos enemigos de la administración, ni estamos para andar cerrando calles. Lo que nosotros queremos es que se nos escuche y que se nos dé la oportunidad de plantearle a la empresa y al ejecutivo qué es lo que las comunidades quieren. Quieren carreteras, quieren mejor sistema de salud, etcétera, que son cosas que pueden venir si se da la reapertura de la mina bajo un contrato transparente, donde realmente el país pueda realmente ganar y que la sociedad civil también se sienta beneficiada. A ver, ¿qué tan difícil ha sido para ti y para otros compañeros el tema de diversificarse o tratar de redirigir las operaciones o el trabajo que tú ofrecías o le brindabas a la mina, a la empresa mina? Porque eso es importante también, porque veo que hay mucha gente que dicen, bueno, pero ellos tienen que ser creativos, que hagan otras cosas. Aquí en Panamá, o sea, podemos estar sin mina porque el oro es verde, etcétera. Se escuchan tantas cosas en las redes sin importar la realidad, importarle la realidad de la gente, sin ser empático. Entonces, me gustaría saber y que tú nos cuentes cuán difícil ha sido para ti precisamente reinventarte, redirigir tus operaciones hacia otros sectores o clientes. Diversificarnos como empresa ha sido muy complejo por el hecho de que nuestro enfoque o nuestra visión y nuestro entrenamiento como tal y la experiencia que tenemos, que es la que respalda nuestro trabajo, ha sido netamente industrial, sobre todo minero. O sea, cuando se suspende esto, uno busca alternativas y nos damos cuenta de que realmente Panamá carece de industrias de esta envergadura. Entonces, de nada vale buscar de que no hay industria realmente, o sea, no existe este tipo de industria que pudiesen sostener lo que nuestro personal hacía y para lo que fuimos entrenados y para lo que nos entrenamos a través de los años y de la experiencia y de las capacitaciones. No hay manera de hacerlo. Ahora, por supuesto que buscamos oportunidades en el sector construcción, buscamos oportunidades en el sector de mantenimiento, pero el común denominador era que al darse este cese de operaciones hablábamos de más de 1.000 proveedores locales que estaban involucrados en la mina. Todos estos proveedores se vinieron también hacia el mercado nacional a hacer lo mismo. Al hacer lo mismo, lo que pasa, hay baja de precios, hay empresas que simplemente no tienen la estructura o para decir que van a operar a bajo costo y definitivamente que las únicas empresas que logran sobrevivir en este tema son las grandes empresas y las pequeñas empresas siempre o desaparecen o los dueños se dedican a hacer otro tipo de actividad que no tiene nada que ver para lo que fueron o para lo que estaban enfocados antes. Entonces, sí es muy complicado porque la cadena de valores se rompió. Al romperse, no nada más significa que la minería fue afectada, sino significa que también el sector logístico, el sector de restaurantes, de turismo, fue afectado porque ya no existe ese flujo económico o ese circulante que hacía que se activaran también otros sectores. Entonces ya carece de esa industria minera que aportaba economía a los restaurantes, a los almacenes, a los fletes, a los acarreos, que son otros sectores donde uno pudiera desempeñarse. Entonces se crea esa crisis económica que creo que es lo que la gente no entiende, de que no se trata solamente de un solo sector, sino se trata de romper una cadena de valores que afecta definitivamente prácticamente a todo el país. Estamos hablando del 75% de las exportaciones, representaba el cobre, el 5% del PIB. 1.700 millones de dólares dejó de percibir el país en el 2024. Esto representa 5 millones de dólares diarios, 1.000 millones de dólares en compras locales y como le decía, estamos hablando de más de 1.000 proveedores locales. Esto crea no sé cómo definirlo, sobrepoblación de empresas que están ofreciendo servicios. Entonces, eso ha ¿Mm? sido muy complicado, la verdad, demasiado complicado y no se trata de que no podamos diversificarnos, se trata de que la economía no está en la mejor posición ahora mismo para poder aspirar a hacer otra cosa. No, y como bien lo señalas, Abel, el tema de los 1.700 millones que cobre Panamá, pues era lo que generaba, eso realmente es importante, pues también tenemos que reconocer ese gran paso que ha dado el gobierno con el plan de preservación y gestión segura, ¿no? Que esto por lo menos nos va dando unas luces de esperanza. Ahora ya para concluir, ¿qué esperas como proveedor del gobierno frente a esta situación y también como empresario?
¿Cuál sería el mensaje que tú pudieras compartir hoy para que los tomadores de decisiones avancen quizás con pasos más acelerados a ya sentarse y definir hacia dónde o qué se va a hacer con la industria, que es un tema que está ya a la espera de una respuesta de manera pues definitiva? Como proveedor, como empresario y sobre todo como panameño, yo quisiera decirle al señor presidente, al ejecutivo, a su equipo de manera respetuosa que ellos han podido observar de que la empresa de alguna manera ha dado un paso, yo lo defino de buena fe. Suspender los arbitrajes era algo que él exigía, la empresa lo ha hecho. La empresa como que ha estado diciendo, estamos aquí para ver cuáles son sus propuestas. Creo que el señor presidente tiene de mi parte y de las comunidades y de esa mayoría, lo defino así, esa mayoría silenciosa. Ahora mismo yo defino que hay una minoría ruidosa y una mayoría silenciosa. Somos esa mayoría que no estamos gritando en la calle, que queremos echar para adelante, que entendemos que los problemas del país son complicados, pero también entendemos que la economía, que el empleo es primordial ahora mismo para cualquier otra toma de decisiones. Mientras la sociedad o los panameños no tengamos trabajo, vamos a estar inquietos. Entonces, lo primordial ahora mismo es encontrar la manera de generar empleo, sobre todo para el área del interior, ¿no? En este caso, Penonomé, que es donde más ha sido afectado, el área de Colón, Distrito de Donoso, Martorrijos, donde soy yo. Entonces, lo que le diríamos al presidente es lo siguiente: señor presidente, yo creo que es momento de sentarse a hablar de este tema. Yo sé que va a haber rechazo, pero usted también tiene a grupos de trabajadores, comunidades, empresas pequeñas, empresas grandes, sociedad civil que también respalda la actividad económica, tanto de la minería como de cualquier otra actividad que se pueda hacer de manera transparente. Es sobre todo lo que la sociedad pide. Nosotros lo que queremos es que el presidente tome acciones. Yo sé que es difícil, yo sé que es complicado, pero hay que tomar decisiones y no nos podemos ir de largo en este año que va esperando que haya un momento perfecto, porque hay gente que siempre se va a oponer y no lo vamos a hacer cambiar nunca de idea. Me quedo con este mensaje y una palabra clave, Abel, que has mencionado, la transparencia y la comunicación de todos los procesos para que las personas sientan que son parte de los beneficios, pero también de las decisiones que se tomen. Definitivamente es lo que se espera. Y como dices tú, nunca va a haber un momento perfecto. El momento es ya, es ahora, porque hoy estamos viendo la situación que está ocurriendo con el tema de la ley y que han querido involucrar el tema de Río Indio, la mina, etcétera. Entonces hay que avanzar hacia decisiones concretas con este tema. Muchísimas gracias, Abel. Bienvenido y ojalá que la próxima conversación sea en otro panorama y con otro escenario.